Muy buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Nuevamente nos encontramos para continuar desarrollando nuestro estudio de la primera carta que escribió el apóstol Juan. En esta ocasión vamos a desarrollar del capítulo número 4, los versículos números 10, 11 y 12. Y sin más preámbulo, lo invito para que por favor tome su Biblia y juntos leamos el versículo número 10. Dice así: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En este versículo el Señor, a través de la pluma del apóstol Juan, nos enseña en qué consiste el amor. Ese verbo o esa palabra consiste. La definición es estar compuesto o estar formado por una cosa. Entonces, en pocas palabras, aquí el Señor nos va a mostrar de qué está compuesto el amor o cómo está formado el amor. Y continúa diciendo el versículo número 10, que en esto consiste el amor. Y lo primero que nos aclara el apóstol, o mejor el Señor a través del apóstol Juan, es en qué no consiste el amor. Lo primero que nos aclara es que no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios. En eso no consiste el amor, en que usted o que yo amemos a Dios, no. El amor consiste, o el amor está formado, o el amor está compuesto, mejor, en que Dios nos amó a nosotros. No consiste en que usted o yo hayamos amado a Dios, sino que en Él nos amó a nosotros. Hay un dicho por allí que dicen que me asombro de cómo Dios pudo amarme a mí. Yo me asombro cómo Dios puso su mirada en un pecador como yo. Y creo que eso nos debe pasar a todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Mire lo que nos enseña la primera carta que escribió el apóstol Juan, también allí en el capítulo 4, que vamos a adelantarnos un poco, pero en el versículo 19, vamos a leerlo en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: nosotros amamos porque Él, hablando de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, nos amó primero. ¿Por qué amamos usted y yo? Porque Él nos amó primero. Y Él lo demostró enviando a su Hijo. El amor de Dios no se queda solamente en palabras. El amor de Dios es palabras y hechos. Y Él demostró ese amor enviando a su Hijo. Dice que lo envió en propiciación. Esa palabra propiciación viene de la palabra griega hilasmos, como usted lo lee allí, perdón, que ya lo habíamos visto y estudiado en su momento. Y esta palabra traduce expiación, un medio por el cual el pecado es cubierto y remitido. Eso es la propiciación. Miremos lo que nos enseña la carta a los Romanos en el capítulo 3, en el versículo 24 al 25, en la versión de la Reina Valera. Dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, ahí aparece esa palabra hilasmos, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, el amor consiste en que el Señor nos amó a nosotros y lo demostró enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para que, ofreciéndose en sacrificio nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados quedaran perdonados. El mismo apóstol Pablo en la carta a los Romanos también, pero en esta ocasión en el capítulo 5, en el versículo 8, dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Continuemos, versículo número 11. Dice así: amados, si Dios nos ha amado así,
debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nuevamente el apóstol, usando de ese lenguaje tierno que lo caracteriza, nos llama amados y nos anima a que sigamos el ejemplo de nuestro buen Dios. ¿Quién es su ejemplo? Como ya lo hemos visto y lo he reiterado en muchas otras ocasiones, en estos mismos estudios, nuestro ejemplo tiene que ser el Señor Jesucristo. Su ejemplo y mi ejemplo no puede ser el pastor, no puede ser el hermano, no puede ser el vecino, no puede ser el esposo o la esposa, no. Su mayor ejemplo tiene que ser el Señor Jesucristo. Claro que nuestros hermanos, como nuestro pastor, nuestros familiares, esposo, esposa, nuestros hermanos en la fe, ellos tendrán que dar también un buen testimonio y darán un buen ejemplo. Pero mi mirada y su mirada tienen que estar puestas en Cristo, porque todos somos seres humanos y algún día vamos a fallar. Y si ponemos la mirada en esos seres humanos, llámese como se llame, si algún día fallan, nos vamos a sentir defraudados. Pero el Señor Jesucristo nunca nos va a defraudar. Perdón. Y nos anima a que sigamos el ejemplo de nuestro buen Dios. Evangelio según San Juan. En el capítulo 13, versículo 5, el Señor Jesucristo es muy claro y dice, porque ejemplo os he dado. ¿Quién nos dio el ejemplo? El Señor Jesucristo. Y dice, para qué nos dio ese ejemplo? Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Para que lo que como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Por eso es que el Señor es nuestro mayor ejemplo. Ya que Dios nos amó tanto, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. El verbo que se usa en este versículo, ese verbo debemos, porque aquí dice el versículo número 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos, quiero detenerme en ese verbo, debemos. Viene de la palabra griega ofeilo, que traduce literalmente deber, necesario. Y para este versículo nos habla de la necesidad que los creyentes, o sea, aquellos que hemos nacido de nuevo, nos amemos los unos a los otros. En pocas palabras, no es opcional. No es que tal vez yo quiero, tal vez será que sí, será que no. No, no es opcional. Es lo que se conoce en la Biblia como un imperativo, un mandato del Señor. Amarnos los unos a los otros. Continuemos, versículo número 12. Dice así, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Aquí el apóstol hace una aclaración de suma importancia. Y es muy importante hacer esta aclaración también, resaltarla. Y dice, nadie ha visto jamás a Dios. Nuevamente lo repito, nadie ha visto jamás a Dios. Esto no fue porque se le ocurrió al apóstol escribirlo o porque tal vez le pareció una buena idea. No, es que esto está escrito. Evangelio según San Juan, capítulo número 1, en el versículo número 18. Mire lo que dice. A Dios nadie le vio jamás. Y dice, el unigénito Hijo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su Hijo Jesucristo. La primera carta que escribió el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo en el capítulo 6, en el versículo 16, dice lo siguiente. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Nadie, ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Pero aquí dice el versículo 12, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Dice, si nos amamos. Pero si nos amamos unos a otros, dice que Dios permanece en nosotros. Dios vive en nosotros. Recuerde que cuando nacimos de nuevo, el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros, vino a vivir en nosotros.
Y como lo hablábamos en estudios pasados, usted y yo no tenemos la capacidad de producir amor, de amar. ¿Quién pone ese amor en nosotros? Es el Señor a través de su Santo Espíritu en aquello que se conoce como el fruto del Espíritu de Dios. Gálatas capítulo 2 versículo 20, miren lo que nos enseña. Dice el apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Cuando hemos nacido de nuevo, cuando nos hemos rendido al Señor Jesucristo y lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, ya no vivimos nosotros. Usted ya no vive. ¿Quién vive ahora en usted es Cristo? Su Santo Espíritu mora en usted. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 19, es un versículo muy conocido. Y aquí el Señor nos hace una pregunta y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Recuerde, si usted ha nacido de nuevo, el Espíritu de Dios habita en usted, en ese cuerpo que ya no es suyo, sino que es de Dios. Y dice que cuando Dios vive en nosotros, su amor se hace realidad a través de nosotros. Y ahí es cuando usted y yo podemos mostrar el amor de Dios a otros, en cada uno de nosotros. Porque cuando Dios vive en nosotros, podemos amarnos los unos a los otros y podemos amar a nuestro prójimo. Amado hermano y amigo, no me queda más sino decirle muchas gracias nuevamente. Quiero invitarlo para que si estos cortos videos, estos estudios que estamos haciendo de una manera clara, sencilla y práctica, han sido de edificación para su vida, compártalos. Compártalos con sus amigos, vecinos, allegados, hermanos en la fe. Compártalos. Suscríbase, lo quiero invitar nuevamente para que se suscriba a nuestro canal, Creciendo en el Conocimiento de Dios. Toque allí la campanita para que reciba las notificaciones. Recuerda, estamos subiendo materiales todos los días, jueves y sábados después de la medianoche, y estamos estudiando la primera carta del apóstol Juan. Si usted se ha perdido alguno de los estudios, lo invito para que mire allí en nuestro canal. Tenemos desde el capítulo número 1, versículo 1, y vamos con la ayuda de Dios a finalizar hasta el capítulo número 5, hasta el versículo número 21. Si así Dios lo permite. No me queda más sino decirle muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. El Señor les bendiga grandemente.